Y ahí está grabando. Saludamos a todos los presentes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de socios y amigos del Club Político Argentino. Norberto Agulleiro, nuestro moderador de hoy, tiene la palabra. Adelante, Norberto, presentando al invitado. Gracias, Horacio. Buenas tardes. Entonces, gracias a todos por ingresar a esta reunión que promete ser sumamente interesante. Va a ser interesante, por supuesto, por la calidad de nuestro invitado y también por la criticidad del tema que vamos a debatir y por la oportunidad con la que lo estamos debatiendo. Es realmente oportuno y es más, estamos en la mitad del proceso. Trump asumió el 20 de enero, o sea que hace 82 días que asumió y ya tenemos esta cosa tan compleja delante. En algún momento quizás creímos ingenuamente que siendo Trump alguien que ya había pasado por el gobierno de Estados Unidos, no era un newcomer, este era su segundo periodo, creímos ingenuamente saber qué era lo que aproximadamente se venía. Pero desde aquel America First del primer mandato al Make America Great Again, MAGA, del segundo mandato, ha habido un cambio muy fuerte, o porque se acendraron las convicciones de Trump, o porque se complicó la economía americana, que en cierta medida cuando uno mira los números la ve ligeramente complicada la economía americana, o porque simplemente cambió el aire de los tiempos, como conversábamos en el prólogo con Marcelo y otros participantes, respecto de esta nueva cosa que está atravesando el mundo. El término unilateralismo, que está incluido en el título de esta charla, es perfecto para describir la política de comercio internacional de Trump, porque unilateralismo en términos, no diría del comercio exterior, sino en términos de una charla informal, sería falta de consideración respecto de los intereses de otros países. Todavía incluso está, por supuesto, está por verse los efectos que pueda tener esto sobre la economía estadounidense. La revista The Economist, en una tapa, llamó al Liberation Day, lo llamó Ruination Day. De manera que se ve que no todos creen que esto va a ir muy bien. Siempre creímos que el driver del comercio internacional era un conjunto de ventajas comparativas que eran cambiantes, dinámicas, y que se trataba de desarrollarlas, mantenerlas y mejorarlas. Pero, como se ve, este es un típico pensamiento multilateralista. Hoy el tema no parece pasar al menos exclusivamente para ahí. Conviene recordar que la crisis del 30 estuvo acompañada de una escalada proteccionista que en Bretton Woods se dio. En Bretton Woods, Occidente deposita en Estados Unidos una expectativa de sensatez multilateralista. Pero bueno, no ocurrió así. Bueno, en fin, esta es la introducción. Tengo ahora el agrado de presentar a nuestro distinguido expositor, Marcelo Elizondo. Marcelo es máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Él es el actual presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, ICC, miembro del Board y del Board de Gobierno Mundial y director general para las Américas de la referida ICC, director del Comité de Economía Internacional de Cali, director de la maestría en Dirección Estratégica en el ITBA, profesor de Estrategias Competitivas y Economía Internacional en el mismo ITBA. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Club Político Argentino por la invitación que me han hecho, con la que me honran. Para mí es un placer poder compartir esta reunión con ustedes. Con franqueza y por cómo veníamos
conversando en la previa, voy a plantear algunos temas, pero dada la vorágine con la que están cambiando los asuntos, no lo voy a hacer como conclusiones definitivas. La verdad es que sobre lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y en esta materia, creo que tenemos más preguntas que respuestas. Lo primero que yo quisiera decir es que efectivamente el mundo está en un proceso de cambio sustancial. Es un cambio de era. Hay muchísimas instituciones del siglo XX que hoy están en crisis, porque el mundo del siglo XXI es un mundo sustancialmente diferente del siglo XX, y entonces instituciones del siglo XX están en crisis. El problema es que todavía no tenemos un orden para el siglo XXI. Lo que está ocurriendo en el mundo, yo podría decir que se puede simplificar en 5 grandes tendencias. La primera es Marcelo, ¿estás ahí? No se te escucha más. Marcelo, no se te escucha. Se ha cortado, Marcelo. Se cayó. Sí. Sí, porque no está tampoco entre las conexiones. No, no. A ver, le estoy ¿Tiene el celular como para metiendo un mandarle un WhatsApp. mensaje? Le estoy metiendo un WhatsApp. Le estoy metiendo en este momento un WhatsApp. Sugiero esperar un minuto a ver si vuelve. Anunció los 5 grandes cambios y la CIA lo cortó. Los chinos también participaron. Ahí Huawei estuvo también metido, seguramente. Ahí está, ahí volvió. Ahí volví, me cambié de lugar. Perfecto. Tengo distintos proveedores de internet. ¿Pasaportes? Ah, no. No, pasaportes también. Pero tengo distintos proveedores de internet y sé que a veces fallan estas cosas, así que cuando ocurren estas cosas me cambio y sé que hay algún proveedor que funciona mejor que otro. Así que recomienzo. Yo les estaba diciendo 5. que en el mundo están ocurriendo 5 grandes cambios sustanciales. El primero de ellos es una profunda revolución tecnológica que en realidad me parece que es el más marcado de los cambios que están teniendo lugar, que le ha concedido a la tecnología una capacidad que supera el poder, incluso el poder político. Y esto ha hecho que en algunos casos ha habido un gran aprovechamiento, pero en otros casos se han producido enormes crisis, incluso crisis políticas. De hecho, esto ha convertido a la sociedad en una sociedad mundial. La globalización actual es una globalización de las personas que están en red a nivel global, y esto ha reducido la capacidad de cohesión de las sociedades nacionales. Y me parece que buena parte de eso, y da para otra charla, explica muchas de las crisis políticas que vive el planeta. Esto está generando como efecto un debilitamiento del poder político que está tratando de reaccionar a través de los instrumentos por los que puede. En segundo lugar, el mundo vive una emergencia de nuevos actores de enorme poder vinculados con la revolución tecnológica, entre ellos las empresas globales, que han generado una gran capacidad de imponer la agenda e incluso hasta de reaccionar ante agendas que podrían manifestarse como disruptivas. En tercer lugar, el mundo vive como reacción
ante este nuevo escenario una transformación sociológica. En cuarto lugar, los países, como modo de reacción ante este escenario, están generando una nueva geopolítica, y sobre esto seguramente nos vamos a detener por el tema de hoy. La geopolítica ha pasado a ser un componente crítico no solamente de los temas de defensa nacional o incluso de poder, sino de la economía. Hay una encuesta realizada por el World Economic Forum hace poco tiempo entre las primeras empresas mundiales, las mayores empresas mundiales, que refleja que la geopolítica ha pasado a ser el principal punto de interés de las empresas mundiales a la hora de tomar sus decisiones. Antes que la revolución tecnológica, que la decisión de adaptación a nuevos estándares como los ambientales, la geopolítica. Y finalmente, la última gran característica es que estamos ante un proceso de profunda inestabilidad. Todas las condiciones están cambiando sustancialmente. El mundo en el que vivimos viene recibiendo bastantes amenazas a la globalización socioeconómica. Yo llamo a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en términos de globalización socioeconómica el lustro fatídico, porque en los últimos 5 años, el año 2020 se puso en vigencia el Brexit, que se había decidido antes, pero se puso en vigencia el 2020, y desde allí en adelante hemos tenido la pandemia, la guerra en Ucrania, la pandemia y la guerra en Ucrania con grandes afecciones al funcionamiento de las cadenas de suministro, los acontecimientos geopolíticos varios como las dificultades para operar buques cargueros en el Mar Rojo y el Canal de Suez y los hutíes afectando la capacidad de acción y de movimiento, y finalmente esta nueva política arancelaria del presidente Trump. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el mundo es un choque de fuerzas entre lo que ocurre desde la política. La política es buena parte responsable de estas enormes dificultades que tiene la globalización socioeconómica. Tiene medida la Organización Mundial de Comercio la enorme cantidad de medidas restrictivas del comercio que han aparecido a nivel nacional en distintos países. Sin embargo, si uno mira los números, el comercio internacional ha seguido creciendo. El año pasado el comercio internacional... En este momento todo el equipo está trabajando a full récord histórico de en el tema de la 33 billones de fusión. dólares. Yo tenía que tener una reunión esta mañana, un desayuno Estamos escuchando alguna... allí cerca de mi club, alguna interferencia, ¿verdad? y se tuvo que eliminar y pasar para cuando se pueda por reuniones urgentes con la gente de la CNDC, ¿no? De la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Me están escuchando bien a mí? Te tenés que mutear, Enoch, por favor. Ahí está, era interno. Pensé que sería una interferencia externa. Decía, en lo que ocurre, si uno mira los números, el comercio internacional en el mundo, sumada a las exportaciones de todos los países del planeta de bienes y servicios, llegó el año pasado al récord de 33 billones con B larga, trillions en inglés, de dólares, que es un número históricamente el más alto en términos nominales, valores corrientes del dólar. Y si yo les pudiera mostrar una curva, esa curva estaría exhibiendo que cada año viene en un proceso de crecimiento, tuvo un bache en la pandemia y luego continuó subiendo. Y lo mismo podríamos decir en términos de los stocks de inversión extranjera directa, que están ya llegando a los 50 billones de dólares, trillions en inglés. De modo que hay como un choque entre las fuerzas de las grandes empresas multinacionales que a pesar de todo están adaptándose a este lustro fatídico y las contrarias fuerzas que parecerían ser desglobalizadoras de parte de las regulaciones políticas que sin embargo hasta ahora no habían podido impedir que los negocios internacionales sigan con relativo dinamismo. Ahora bien, en este marco, lo que ha ocurrido entre distintos efectos es un profundo descontento en las sociedades de los países desarrollados. La verdad es que la globalización, que tantas veces escuchamos entre nosotros que era una treta de los países centrales para perjudicar a los periféricos, en realidad terminó siendo
un proceso por el cual muchos países emergentes terminaron creciendo y afectando espacios de confort de los países desarrollados. Y así es que como hoy tenemos entre los principales países del mundo a emergentes que nunca nos imaginamos que podían estar en ese lugar, como la India, que está entre los primeros 5, o incluso Brasil, en nuestra región, que está entre los primeros 10. Y ese descontento está generando reacciones de distinto tipo. Hablábamos antes de comenzar esta charla formalmente del Brexit, pero hubo otras, incluso la emergencia de los movimientos nacionalistas en muchos países, y ahora aparece Donald Trump con su política de Make America Great Again y de los aranceles como instrumento que él pretende que sea de recuperación de ciertas bonanzas de la economía americana que, según él, han sido perdidas. La verdad es que en materia de la política arancelaria de Trump, que yo atribuyo a una reacción a este descontento que existe en las clases medias de los países desarrollados, hay más preguntas que respuestas. Sobre esto, yo diría que hay distintos escenarios posibles. El primer escenario es: ¿irá Trump hacia la imposición de aranceles excesivamente elevados, como planteó hace algunos pocos días, y un aislamiento de los Estados Unidos? ¿Será esa su postura? ¿O será quizá que efectivamente, como pareció al día siguiente de haberlos impuesto, lo que ha hecho es un paso para postularse desde una posición muy dura para negociar con algunos países nuevas condiciones de relacionamiento? Hay dos alternativas, una de las dos va a prevalecer. Si prevaleciera la primera y tuviéramos un Estados Unidos con altos aranceles en frontera y con un aislamiento en materia comercial, la verdad es que eso generaría enormes problemas, un gran perjuicio para los Estados Unidos. En primer lugar, porque los Estados Unidos es la economía con mayor cantidad de importaciones del mundo, es el mayor importador del mundo. Si uno hace una lista de los países según su nivel de importaciones, Estados Unidos importa, entre bienes y servicios, 4 billones de dólares por año, es por lejos el mayor importador, y esas importaciones de Estados Unidos en gran medida se dirigen a abastecer las cadenas productivas, las cadenas de abastecimiento de la industria. Estados Unidos hace tiempo que desarrolló un modelo en el cual se especializó en la generación de lo más sofisticado y tercerizó en los países emergentes aquello menos sofisticado. Si Trump fuera contra ese modelo, estaría probablemente afectando la capacidad de operación con eficiencia de aquello que es lo más tecnologizado, lo más eficiente, lo más moderno, y estaría tratando de recuperar la manufacturación, que según se viene estudiando en el mundo últimamente termina siendo lo que menos valor genera. Hay un autor asiático, coreano, Stan Shih, que hace ya algunos años ha planteado que mientras las cadenas de valor en el mundo en el siglo XX podían ser dibujadas con una línea recta, en la cual en cada etapa de la cadena de suministro había una porción de esa cadena que generaba un valor equivalente, desde la organización inicial, pasando por el abastecimiento de insumos, siguiendo por la manufacturación, continuando por la distribución mayorista, siguiendo por la comercialización o la distribución minorista y la postventa. Dice Stan Shih, el siglo XXI es distinto, y esa línea recta que eran las cadenas de suministro del siglo XX se ha transformado en una curva que él equipara a la sonrisa de una caricatura, el smiling curve, dice, y en realidad hoy el valor se genera en el mundo en el inicio de las cadenas de valor, con investigación y desarrollo, generación de capital intelectual, ingeniería, innovación, disrupción, invenciones, o en el final, que es en la generación del relacionamiento con el cliente y la creación de todos los servicios posteriores. Y la manufacturación ha trasladado su movimiento hacia los países con menores costos, o si se mantiene en los países con mayores costos lo hace robotizándolo, por lo que si Trump fuera hacia el primer escenario, que es el de altos aranceles, lo más probable es que no tendría demasiado éxito en la recuperación de aquellos viejos puestos de trabajo que pretende recuperar, que no se han ido a Estados Unidos por la globalización, sino por la revolución tecnológica. Generaría altísimos costos, desaceleraría la economía de los Estados Unidos,
generaría mayor inflación, lo cual en términos políticos le crearía un problema serio, porque resulta que la inflación ha pasado a ser un tema muy importante en la discusión cotidiana de los Estados Unidos. La inflación fue un tema crítico en la campaña y Trump acusó a Biden de haber tenido una política inflacionista. Y la elevación de aranceles paradójicamente generaría una elevación de la tasa de inflación por incremento de costos. Sumado esto a que Trump está con una política muy dura contra la inmigración, lo cual debería elevar el costo de la mano de obra en los Estados Unidos, estaríamos ante una economía con elevación de los costos. Esto no sabemos en qué medida podría ponerse en vigencia. La verdad es que si uno se pone a analizar los vaivenes de Trump, que comenzó con las amenazas de aranceles a Canadá y México, que luego retrotrajo, postergó. Hay algún antecedente de aranceles como prenda de negociación que luego quitó, como por ejemplo con Colombia. Y finalmente lo que hizo con la postergación por 90 días de la suba de aranceles por encima de un flat de 10%, podría permitirnos pensar que a lo mejor hay un segundo escenario alternativo al primero, que es el de bueno, simplemente tener a Estados Unidos como una economía menos abierta que antes. Estados Unidos es una economía en términos arancelarios muy abierta, con un arancel promedio de 3%, bajo. En todo caso, las dificultades para el ingreso en los Estados Unidos de productos, bienes o servicios tienen más que ver con regulaciones no arancelarias. Paradójicamente, Trump está planteando simultáneamente bajar impuestos y bajar regulaciones, lo cual haría menos complejo el ingreso de productos a los Estados Unidos por trabas no arancelarias. Y quizás lo que está ocurriendo ahora en este impasse de 90 días es la búsqueda de un nuevo marco de relacionamiento entre Estados Unidos y muchos países, no todos, para, bueno, que Estados Unidos ya no sea tan abierto, pero que no se transforme en una economía tan cerrada y que eleve aranceles a niveles algo más altos y que unilateralmente pacte condiciones de vinculación económica con las principales economías del mundo. Allí emerge claramente un nuevo modelo de vinculación de Estados Unidos con el mundo, que es el unilateralismo. Lamentablemente, en general, por lo que nos podría parecer como algo más justo, pero además por lo que nos conviene a los argentinos, el multilateralismo, eso de tener instituciones globales, está pasando de moda, básicamente porque no se lo respeta. Y esto no ocurre solamente por las prácticas de los Estados Unidos, sino por prácticas de muchísimos países. El mundo está yendo hacia un escenario de muchísima divergencia y de políticas unilaterales. A mí me gusta llamar a esto el competitivismo. En realidad, países y regiones compitiendo entre sí más que cooperando entre sí. Pero un segundo escenario alternativo es entonces un escenario de Estados Unidos negociando con muchos países, pidiendo mejores condiciones de acceso de empresas y productos americanos en muchos países. Quizás esto es lo que Scott Bessent habló hoy con Milei en su reunión, con muchos otros países del mundo, a cambio de no volver a imponer aranceles muy altos. Y entonces un escenario alternativo literalmente, no es compatible con el primero, es negociar para que esas condiciones de vinculación de Estados Unidos con el resto del mundo sean menos desfavorables para los Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Uno de estos dos se va a dar. Yo creo que hoy en día creo que es más probable el segundo que el primero. El segundo no implica que Estados Unidos vuelva a ser el de antes, habiendo negociado exitosamente. Las negociaciones pueden salir mal. Estados Unidos va a tener niveles arancelarios más altos que antes, pero me imagino que no al nivel de una cerrazón. De todas maneras, aún en ese caso, lo que tendríamos es una economía americana unilateralista y con la búsqueda del fomento de la inversión americana en el territorio propio y en los países elegidos. Yo creo que esto iría de la mano de una característica que tendría este segundo escenario, que es el de la discriminación. Yo creo que habría una consolidación de algo que está viéndose en el mundo en los últimos años y que tiene mucho que ver con esa pérdida del multilateralismo, que es
la generación de clubes de amigos. Me imagino que si este segundo escenario fuese el que se concretara, lo que abriría es un espacio para que Estados Unidos elija a sus amigos, genere mejores condiciones para la inversión y el comercio con los amigos, y con los que no son amigos, los adversarios, hubiera allí condiciones peores. De modo que lo que habría es una profunda discriminación. Allí hay dos cosas que quiero decir. Primero, claramente queda como dentro de esta discriminación, porque merece un capítulo aparte, la relación con China. Allí con China veo sí una búsqueda de una disputa muy dura en términos geopolíticos, probablemente algún día con la aspiración de alguna negociación, pero sería la última de todas. Me imagino un endurecimiento de la relación con China por un buen tiempo, incluso si se diera el segundo escenario de negociaciones de los Estados Unidos con muchos países, y no el primero, el de elevación excesiva de aranceles, como vimos al menos por algunas horas en los primeros días de abril. Con China claramente hay una cuestión adicional que es geopolítico-estratégica, y no descarto, porque ya Trump lo hizo 2 veces en su primera presidencia, cuando acordó con China en 2 ocasiones, una vez fue en Buenos Aires, acá después de la reunión del G20, que alguna vez se llegue a la búsqueda de algún consenso o algún acuerdo geoestratégico para crear un nuevo orden mundial. Pero me parece que eso sería algo que podría ocurrir después de una batalla de largo aliento. Si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, en realidad últimamente, esto de la discriminación y de la selección de amigos es algo que va tendiendo a plasmarse no solamente en los escenarios más visibles como el de los Estados Unidos. Dice la UNCTAD, la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que en los últimos 2 años medidos por la UNCTAD, que son los años 22 y 23, el comercio internacional entre los países amigos geopolíticamente, dice la UNCTAD, geopolitically close, creció 6%. Y el comercio internacional entre los países geopolitically distant decreció 5.7%. Por lo tanto, ya está ocurriendo que los países están empezando a discriminar y generar procesos de acercamiento con algunos y de alejamiento con otros. Uno de los medios a través de los cuales esto está ocurriendo en el mundo es un instrumento muy viejo que tuvo mucho éxito a fines de los años 90 y que, pese a que ya no tiene tanta prensa, sigue con mucha vigencia en el mundo, que son los acuerdos regionales de integración y apertura recíproca, lo que en su momento se llamaron acuerdos de libre comercio. Hay en este momento en el mundo 374 acuerdos de libre comercio. En realidad la Organización Mundial de Comercio lo llama Regional Trade Agreements, acuerdos regionales de integración, que no solamente son acuerdos de integración comercial en términos de baja aranceles, sino a través de los cuales hay normas no arancelarias, en algunos casos muy excesivas, clubes de amigos. Estos 374 son un número significativamente alto. Desde la pandemia hasta acá se firmaron 60 nuevos. Donde el unilateralismo va hacia el relacionamiento entre algunos pocos. Estos 60 nuevos que han ocurrido después de la pandemia hasta acá tienen algunos casos muy importantes, como el acuerdo de libre comercio entre la India y Australia, entre Corea del Sur e Israel, o incluso el que pretendemos terminar de celebrar entre el Mercosur y la Unión Europea. Cuando comenzó el siglo XXI había en el mundo menos de 100 acuerdos de libre comercio firmados, hoy hay 374. Y esto es una demostración de que el multilateralismo está desapareciendo o por lo menos perdiendo importancia, y lo que se va consolidando son los clubes de amigos. Y la geopolítica está pasando a ser un componente crítico de los clubes de amigos, y la geopolítica está pasando a ser un componente muy relevante de las relaciones económicas, no solamente de las relaciones militares. De modo que si Trump impusiera el segundo modelo, el de las negociaciones, y reconsiderar los mecanismos de vínculo entre Estados Unidos y muchos países, lo que haría es exacerbar este modelo de la discriminación a través de los clubes de amigos. En realidad, yo creo que cuando Trump está planteando muchos de los argumentos para pedir esa renegociación, lo está haciendo con muchas verdades. La verdad es que es cierto que usualmente a los productos de los Estados Unidos o a las empresas de los Estados Unidos en el resto del mundo se le exigen condiciones que Estados Unidos no exige de la misma manera,
y entonces se está tratando de equilibrar la cancha. Lo que pasa es que lo está haciendo a través de mecanismos espantosos, como esto de la guerra arancelaria, que podría generar serios perjuicios para los propios Estados Unidos, como mencioné hace un rato. Si ocurriera un escenario de elevación de aranceles significativo por parte de los Estados Unidos, sea porque se da el primer escenario posible, el de la no negociación, o sea porque se da un intermedio, el de negociaciones con algunos y discriminación en contra de otros, esto podría estar afectando seriamente los niveles de comercio internacional, que como yo les dije, hasta el año pasado llegaron a niveles récords, como los casi 33 billones de dólares, trillions el inglés, que mide la UNTAD, sumando las exportaciones de todos los países del mundo. Es posible que tuviéramos, si se diera el peor escenario, una desaceleración del comercio internacional, y esto podría afectar distintos movimientos de la economía global. En primer lugar, probablemente también una desaceleración y quizás una recesión del producto mundial. El conjunto de las exportaciones de todos los países del mundo representa el 31% del producto global. Está en niveles récords de participación en el producto global, de modo que habría una afectación. Y también obviamente nos perjudicaría seguramente a nosotros en la medida en que probablemente un escenario de desaceleración, recesión o retracción económica podría estar disminuyendo la demanda de muchos países cuando nosotros necesitamos exportar más. Cuando digo nosotros hablo de la Argentina. Incluso esto podría venir de la mano de una caída en los precios internacionales. De modo que esto es una noticia en desarrollo, es una política que está poniéndose en marcha y sobre la cual sí hay un punto que creo que Trump no considera adecuadamente y que es profundamente pernicioso, que es la volatilidad, el cambio constante, poner aranceles, quitarlos, subirlos, bajarlos, morigerarlos, postergarlos, ponerlos para algunos y no para otros. Esto está generando, y me consta profesionalmente porque he hablado con funcionarios de empresas que operan con Estados Unidos o en Estados Unidos, y esto está generando un diferimiento de muchas decisiones de inversión de parte de las empresas hasta ver cómo se aclara el panorama. Esto de vivir en escenarios cambiantes es algo que perjudica sustancialmente el funcionamiento de una economía en la cual lo que se necesita es previsibilidad, esa previsibilidad que los Estados Unidos tenían y que hoy, más allá de sea cual fuere el escenario que prevalezca, si el más duro o el de la negociación y el nuevo relacionamiento bilateral de Estados Unidos con otros países, está generando perjuicios, esta volatilidad, este cambio constante de reglas de juego. Lo que yo diría es, hoy da la sensación, por lo que he conversado con personas con las que hablo en los Estados Unidos, que tienen acceso muy cercano a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, es que está prevaleciendo la segunda opción, la de tratar de negociar, de imponer condiciones distintas, de no ser ya el país tan abierto que era, pero no ir al extremo de una cerrazón con aranceles exorbitantes, salvo la excepción de China. Con China realmente hay una disputa múltiple en Estados Unidos. No es solamente el déficit comercial, que sí es enorme. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a China le va a generar un problema enorme a China. China exporta 400.000 millones de dólares a los Estados Unidos cada año, es su principal mercado en el mundo. Aranceles de más de 100% realmente reducen el comercio, la posibilidad de exportar desde China a los Estados Unidos a niveles cercanos a cero, y eso puede generar no solamente un problema en China, sino, y aquí está el otro inconveniente potencial de estas políticas de Trump, que es un contagio en muchos otros países que pudieran afectar la salud de la economía global. De modo que lo que tenemos hasta este momento es claramente y lamentablemente un debilitamiento sustancial, si no la desaparición del multilateralismo. Claramente la Organización Mundial de Comercio ha fenecido. Ustedes imaginen que la Organización Mundial de Comercio no ha reaccionado frente a estas decisiones de los Estados Unidos, no solamente por la violación de la cláusula de la nación más favorecida, sino por la imposición de aranceles que superan el tope de 35% que la OMC tiene estipulado. También Estados Unidos ha violado acuerdos de libre comercio que tiene firmados con muchos países, sino que además lo que está ocurriendo con organismos como la Organización Mundial de Comercio es
la incapacidad de reaccionar hasta por la falta de apoyo para la conformación de lo que serían sus organismos jurisdiccionales, sobre todo sus tribunales de apelación, en gran medida como consecuencia de que ha perdido el apoyo de los Estados Unidos. Por lo que hay es un debilitamiento sustancial del multilateralismo, no solamente en materia económica o comercial, aunque económica y comercialmente es de lo que estamos hablando ahora, sino también en muchos otros planos, por ejemplo, en materia geopolítico-militar, de defensa, tecnológica o de intereses estratégicos. Y a cambio lo que tenemos es un unilateralismo con multilateralismo regional o, en todo caso, con selectivo movimiento de relacionamiento de países a través de estos acuerdos regionales que siguen creciendo y que en todo caso lo que van haciendo es profundizando el proceso de discriminación, amigos, adversarios, aliados y no aliados, clubes de amigos. Con todo, lo que yo diría es que en el mundo no todo es la guerra arancelaria. A mí me parece que el mundo hoy, aun cuando todavía no sabemos hacia dónde va los Estados Unidos, tiene 6 modelos distintos de organización en materia de relacionamiento económico. Por un lado están los países afectados por la guerra arancelaria, ahí claramente están Estados Unidos y todos aquellos que han sido afectados por la imposición de aranceles. Por un lado, los que están en la guerra arancelaria. Los que están en la guerra arancelaria están en la guerra arancelaria con Estados Unidos y no entre sí. La Unión Europea amenaza a los Estados Unidos y Canadá amenaza a los Estados Unidos, pero Canadá y la Unión Europea no están en guerra entre sí. De modo que hay un segundo modelo, además del primero de los que están en guerra arancelaria, que es el de los países que siguen comerciando y negociando y manteniendo su apertura tradicional. Y en esto, sobre todo, se destacan los países asiáticos, que tienen en buena medida el espacio de mayor apertura y de menor obstáculo por políticas nacionales, orbi et urbe, en materia de economía e inversiones. Hay un tercer modelo que es el de aquellos que son relativamente abiertos en términos arancelarios, pero más restrictivos en términos no arancelarios, de normas técnicas, y ahí claramente el ejemplo es la Unión Europea, pero también podríamos poner a Japón o a Canadá, donde hay excesiva precaución en materia sanitaria, ambiental, de seguridad o de performance de las compañías. Hay un cuarto modelo que es de los países cerrados tradicionalmente, que siguen siendo cerrados. Hay muchos países que venían siendo cerrados, la India, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, países importantes en el mundo que, sin embargo, mantienen una cerrazón en términos de alta carga arancelaria en frontera. Y ahí aparecemos en el Mercosur, claramente nosotros. Calculen ustedes que el arancel promedio en el Mercosur ronda el 12%, con picos de 35%, cuando el arancel promedio en el mundo hasta Trump era de poco menos de 3%. Ahora con Trump el arancel promedio seguramente irá más arriba, sea cual fuere el modelo que prevalezca. Hay un modelo adicional a estos que estoy planteando para llegar a los 6 modelos que yo creo que están vigentes en el mundo, que es el de los países que están vinculados entre sí a través de los acuerdos regionales de integración recíproca, lo que antes se llamaban los tratados de libre comercio. Y ahí me parece que está el instrumento que hoy los países que quieren mantener la integración suprafronteriza más al alcance de la mano tienen. Como le decía, hoy hay 374 vigentes en el mundo que están generando algo muy significativo. Sumando bienes y servicios, el 70% de todo el comercio mundial, entre todos los países del planeta, el 70% ocurre bajo arancel cero. 70% bajo arancel cero. Y eso tiene que ver claramente con aquellos países que están integrados entre sí a través de los pactos de libre comercio. De modo que lo que yo diría es, el mundo está en un escenario de una gran dispersión, una gran heterogeneidad, con mucha dificultad para predecir el futuro, con dificultad para imaginar cuál es el nuevo orden mundial. El mundo hoy está bajo lo que podríamos llamar un no régimen. No hay un régimen, hay comportamientos unilaterales de los países. Cuando busqué en Google el antónimo de régimen, la palabra que surgió fue anarquía, y en ese marco aparece entonces este escenario en el cual los Estados Unidos tienen el riesgo, generan el riesgo de
afectar seriamente la globalización si prevaleciera el primer escenario, el de los altos aranceles sin negociación. Si eso ocurriera, yo creo que sería francamente nefasto para la economía global porque contagiaría a muchos otros, aunque probablemente generaría también desvío de comercio y más comercio entre los demás, entre Asia y Europa o entre algunos países asiáticos entre sí. De hecho, piensen ustedes que hasta Japón y China, ancestrales adversarios, se han acercado para prever una reacción ante la política arancelaria de Trump e incluso en la mayor vinculación económica entre ellos. Y eso probablemente sería lo que ocurriera si la postura de Trump fuera la más dura. Si la postura de Trump fuera la de negociar, bueno, probablemente Estados Unidos se vería perjudicado. Las aranceles mayores y discriminación creo que afectarían su capacidad de desarrollar esta economía basada en el capital intelectual que tiene, en la que le ha resultado conveniente tercerizar la manufacturación y concentrarse en aquello que es más sofisticado en materia tecnológica. Pero esto sería con menos riesgo y probablemente con un proceso de adaptación más rápido, tanto de parte de Estados Unidos como de parte del mundo. Pero como mencionaba, esto es una noticia en desarrollo y deberíamos ver hacia dónde se encamina. Según la información que yo tengo hoy dentro del gobierno de los Estados Unidos, probablemente más por el miedo que generó la reacción de los mercados y el descontento popular ante las medidas más extremas de Trump, están prevaleciendo dentro del gobierno de los Estados Unidos los que, como Scott Bessent, que está hoy en Buenos Aires, o como Elon Musk, prefieren un Estados Unidos más negociador, menos cerrado, frente a los que prevalecían en la primera parte, los Peter Navarro o el actual USTR, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Jamie Greer, que eran más proteccionistas. Pero no sabemos hacia dónde va, y la verdad es que parte del defecto que vemos en esta nueva política de Trump está su cambio constante de posición y su imprevisibilidad, lo cual genera daños en sí mismo. De modo que creo que va a haber que estar atentos. Me parece que aún si Estados Unidos se convirtiera en un país más aislado, el mundo no podría evitar el funcionamiento de una economía global en la cual la supranacionalidad es crítica para el funcionamiento de las cadenas globales de valor. De los 33 billones de dólares que se comercian en el mundo, entre todos los países del mundo, insisto, esto representa el 31% del PBI mundial, el 70% de todo ese comercio internacional ocurre dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor, que son interacciones entre distintas empresas desde diversos países, generando procesos de maduración productiva que aprovecha las ventajas comparativas de los distintos países. Y creo que sería muy difícil de revertir, volver al nacionalismo económico, creo que sería algo de muy difícil reversión. En todo caso, si ocurriera, sería nefasto para la economía global. Pero ahí considero, y esto es lo último que voy diciendo para pasar a las preguntas, que la economía mundial hoy es muy distinta que lo que fue en muchos otros años. Y si quisiéramos comparar una potencial cerrazón de los Estados Unidos con lo que pasó en la crisis del 30, lo que deberíamos advertir hoy, como yo dije en las 5 tendencias que ocurrían en el mundo, es que hoy tenemos empresas superpoderosas. Las empresas globales son, a través de la revolución tecnológica, organizaciones que han logrado una enorme capacidad de resiliencia, al punto de que después de esto que llamó yo el lustro fatídico, sin embargo, han logrado que sigamos en récord de comercio internacional y de stock de inversión extranjera directa. De modo que yo creo que es una noticia en desarrollo, es difícil saber hacia dónde vamos. Hay un escenario muy peligroso que es el de que Estados Unidos vuelva a el escenario de máximos aranceles antes de la prórroga de 90 días. El principal perjudicado ahí serían los Estados Unidos, pero habría un contagio sobre el resto del mundo. Si hubiera un escenario de negociación como el que pretenden hoy anunciar a partir de los 90 días, que si tuviera éxito requeriría más de 90 días, es imposible negociar con 70 países en 90 días condiciones bilaterales. Bueno, allí quizá lo que tendríamos sería un redireccionamiento, un desvío de comercio y una adaptación de parte de las empresas que yo creo que tienen hoy una capacidad de adaptación mucho mayor, según lo han mostrado después de la resiliencia post-Brexit, post-pandemia o incluso post-sanciones a Rusia. Piensen ustedes que a través de la triangulación Rusia ha tenido mucho menos impacto después de las sanciones económicas que se le impusieron. El mundo ya no funciona como antes.
Piensen ustedes incluso que cuando apareció la pandemia, la Organización Mundial de Comercio auguró una caída del comercio internacional en el mundo del 35% y cayó solo 5%. Cayó la mitad de lo que había caído en la crisis financiera de 2007-2008, por lo que también advertiría que las empresas superpoderosas, supertecnologizadas, hoy también tienen una capacidad de resiliencia, de reubicación y de remodelación de las cadenas de valor que atenuaría el impacto a nivel global. Con todo, el escenario no es el mejor, ni mucho menos. Es un escenario negativo por la pérdida de multilateralismo, porque el principal actor de la economía internacional, Estados Unidos, el 25% del Producto Mundial, está abandonando una postura de ser el gran atractor de inversiones y de comercio. Estados Unidos es el principal receptor de inversión extranjera directa del mundo, con 10 billones de dólares, trillions en inglés, de stock de inversión hundida en los Estados Unidos. Eso también requiere internacionalidad y flexibilidad en frontera y sería muy perjudicado, además de ser Estados Unidos también el principal emisor de inversión extranjera directa al resto del mundo, con también algo más de 10 billones de dólares. Por lo que veremos cuál de los dos escenarios prevalece, si el más duro o el de la negociación. Entiendo que hoy está prevaleciendo la búsqueda de la negociación. Eso no generaría necesariamente un abandono de los riesgos y de los perjuicios, pero en ese caso los perjuicios serían menos negativos y probablemente habría una capacidad de adaptación superior. Pero claramente estamos en un escenario en el que, como yo le dije, hoy hay más preguntas que respuestas. Esto es una noticia en desarrollo, una película cuyo fin no conocemos. Es posible que vayamos hacia una organización nueva del mundo en muchos planos. Todavía no sabemos cómo ocurrirá y la verdad es que no hay nadie que esté dando la talla. Tampoco Europa está reaccionando con poder o con lucidez. Tampoco China está queriendo ejercer un rol global más allá de defender sus propios intereses y hacerlo con enorme poder. Y la verdad es que no hay ninguna nación que pretenda trabajar en un escenario de nuevo orden mundial más racional. En todo caso, quien lo está queriendo hacer es Estados Unidos y lo está haciendo a través de un modelo muy peligroso. Veremos hacia dónde va, veremos cuáles son las conclusiones. Todavía no sabemos y en eso dejo abiertas varias preguntas porque claramente esta, como digo, es una noticia en desarrollo. Pero dicho esto, quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas y les agradezco la atención. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Una excelente exposición y muy inspiradora para las preguntas. En la lista de preguntas está inscrito Ricardo Gerardi y luego Enoch Aguiar, de modo que si alguien más quiere preguntar, por favor, que lo haga por el chat, que es una buena manera de hacerlo. Ricardo. Sí, muchas gracias. También me sumo al agradecimiento a Norberto, hacia Marcelo. Yo quería preguntar si podíamos desarrollar un poco más dentro del marco de la incertidumbre que hay en el escenario futuro, el escenario 1 con China. Los chinos parecen mantenerse muy firmes en su postura, o sea, no están muy dispuestos, parece, por ahora a negociar. Y Trump ha dado marcha atrás en los aranceles a los productos tecnológicos con China, ¿no? Ese es un dato también importante. Entonces, mis preguntas son por el lado siguiente. Los europeos y otros muchos países temen que para el resto de los productos no tecnológicos haya un gran desvío de comercio de China que no puede exportar a Estados Unidos y que inunde de productos a Europa, a nosotros, al resto del mundo, a África, etc. Es decir, el tema del desvío de comercio y en un modelo donde países como la Argentina están planteando la apertura, o sea, nos impactaría plenamente, muy negativamente para la industria argentina o para las cosas que nosotros producimos. La segunda pregunta con China tiene que ver con la prohibición de exportar tierras raras, que creo que China, por lo que he leído, produce el 70% de las tierras raras en el mundo. Y eso es un insumo estratégico fundamental para la industria tecnológica, entre ellas el avión de última generación que Trump ha anunciado. O sea que en el futuro, si no arregla con China y no logra un rápido desarrollo de las tierras raras en Ucrania y en otro lado, no tiene posibilidades.
Y la tercera pregunta, Marcelo, es el tema de los bonos que tiene China de Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede usarlos en este conflicto? Nada más por mi parte. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Ricardo. En primer lugar, yo creo Estados Unidos y China son los dos más relevantes eh, partners en materia de desarrollo de comercio e inversiones en el planeta, aun cuando son dos adversarios significativos en materia geopolítica. Mi sensación es que el daño que se van a hacer cerrándose a sí mismos va a generar los propios incentivos para una negociación. Yo creo que esto termina en una negociación e insisto, como dije en mi exposición, Trump ya negoció dos veces, una vez en plena pandemia y otra vez en Buenos Aires, firmando acuerdos con China. Pero acá, bueno, se están midiendo las fuerzas. Para los Estados Unidos sería muy complejo dejar de recibir todos los componentes tecnológicos, por eso esta decisión que tomó Trump hace 3 días de excluir de la generación de altos aranceles con China a las computadoras, a los celulares y a otros componentes electrónicos. Allí hay tanto el descontento popular, a nadie le gusta que el iPhone valga el triple viviendo en los Estados Unidos, pero también el abastecimiento. Como mencionaba hace un rato, cerrar la economía es desconocer el funcionamiento de las cadenas de valor. La OECD estima que a nivel mundial, en promedio, de todos los productos que el mundo exporta, el 25% de su composición es importada dentro de la exportación. Por lo tanto, es muy difícil, y eso es en promedio. En los países más desarrollados tienen mucho más componente importado de los productos exportados. Si uno limita la importación, también limitará la exportación. Y creo que, francamente, para los Estados Unidos, la desvinculación con China les generaría, por lo menos inicialmente, serios perjuicios en términos de funcionamiento de sus grandes empresas y de sus cadenas de suministro. También lo sería para China. China exporta a los Estados Unidos mucho más que los Estados Unidos a China. China exporta casi 400.000 millones de dólares y el cierre del mercado americano para China es una hecatombe con grandes riesgos de salida de capitales, de caída de cotizaciones bursátiles y de que florezcan los problemas que también tiene la economía china, que es una economía sobreinvertida, con muchos bolsones de ineficiencia y con enormes intervenciones gubernamentales que sostienen artificialmente lo que, si el mundo deja de funcionar como funciona, podría generar muchos problemas. De modo que yo creo que van hacia serios problemas recíprocos, lo cual en algún momento, como en la teoría de los juegos, el juego de la gallina, van a tener que terminar negociando. Pero esto es una hipótesis mía, porque creo que el grado de integración es tal que, por ejemplo, China se ha convertido en una economía supercapitalista, pero más que nada gracias a las empresas occidentales que operan en China, que después dieron paso a que empezaran a aparecer empresas chinas importantes. De las 100 mayores empresas mundiales, 60 son norteamericanas y 14 son chinas. Y muchas de ellas operan en China. Y muchas de ellas operan en Estados Unidos con insumos chinos. De modo que yo creo que ahí hay un riesgo enorme que corren los dos y que lo debería llevar a una negociación. Quizás lo que Trump está buscando es modificar los términos de relacionamiento con China. Si no, bueno, van a tener muchos problemas los dos y se van a infligir mucho daño los dos recíprocamente. Con respecto a los bonos, yo creo que eso es un arma de doble filo, porque a China tampoco le conviene reventar los bonos americanos y que eso le termine reduciendo el valor de sus reservas. Y China tiene que cuidar algo también, que es tratar de evitar que no haya salida de capitales. En China hay mucho capital occidental que, ante una emergencia internacional, global, de geopolítica económica, podría generar una salida de capitales que podría afectar seriamente los equilibrios de la economía china, por lo que yo creo que ahí China también tiene alguna traba como para salir a vender bonos y hacer daño a los Estados Unidos, podría autoinfligirse algún daño también. Finalmente, en relación a nosotros y al desvío de comercio, sí, eso es un enorme riesgo. Claramente eso va a generar una sobreoferta china en el resto del mundo en el caso de que prevalezca el escenario de cerrazón. Y yo creo que aunque prevalezca el escenario de negociación, la negociación con China sería la última.
yo creo que Trump probablemente negociaría primero con otros países, con la India, con la Argentina quizás, con la Unión Europea, probablemente con el Reino Unido rápidamente, y negociaría al final con China, por lo que aún llegando a un escenario de negociación, ese escenario llegaría tarde y después de un proceso de transición dentro del cual habría daño autoinfligido entre ambos, y ahí habría una sobreoferta china en el resto del mundo que hoy los europeos están evaluando con mucha preocupación. Estuve hace pocos días en Europa y la principal preocupación es la oferta china que venga si no puede entrar en los Estados Unidos, porque no todo lo que China vende en el mundo lo puede colocar en la Argentina. No todo lo que China vende en los Estados Unidos lo puede colocar en la Argentina, porque son en muchos casos productos enfocados al tipo de producción que hay en los Estados Unidos. Pero claramente habría una sobreoferta china hacia el resto del mundo que afectaría a todos y que haría bajar los precios internacionales y generar colapsos incluso en muchas cadenas de valor, porque además de bajar precios y de generar sobreoferta y desvío de comercio, generaría exigencias de nuevas inversiones para relocalizaciones, por lo que yo creo que ahí sí estaríamos ante un problema todos, incluyendo la Argentina. La Argentina, porque además tiene en China históricamente su segundo mayor mercado en el mundo, el año pasado fue el tercero, pero usualmente es el segundo, y porque además nosotros tenemos en China uno de nuestros grandes abastecedores, y ahí claramente tendríamos el riesgo de que China quiera vendernos mucho más de lo que ya nos vende. Tenemos un déficit comercial enorme con China, de 9.000 millones de dólares, que podría multiplicarse. Gracias. Ahora, Enoch, tu pregunta. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por tanta precisión y concisión a la vez. Magnífica la charla como viene. Me parece que peor que la cerrazón comercial es la cerrazón intelectual que estamos viendo, ¿no? Hay en este momento una fuga de cerebros brutal de los Estados Unidos, o gente que ya no quiere ir porque en algún momento tiene una foto con un pañuelo verde o hablando de Palestina o por lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que va a haber, así como antes drenaban cerebros, sobre todo indios, mira la cantidad de CEOs norteamericanos que son indios, creo que va a haber un problema grave en esto. Y allí quisiera centrar la pregunta, porque me parece que los resultados numéricos de los cuales está hablando Trump sobre el comercio exterior son el último de los efectos, provocado por la causa que es, me parece a mí en el caso de China, o estoy seguro, una enorme estrategia de diferenciación no productiva en el sentido de la década del 30 o del 60, sino intelectual. Hace cosa de 15 años el Partido Comunista Chino dijo que no quería más que se conociera China por Made in China, sino por Created in China. A las pruebas me remito, hace 15 años más o menos, ellos tenían cada 1.000 habitantes, en China, cada 1.000 habitantes tenían 0,5 estudiantes STEM, digamos, ¿no? De ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Hoy, bueno, y los Estados Unidos estaban más o menos como están, estaban en 1, ahora los Estados Unidos subieron a 1,7. China, datos de la semana pasada, pasó de 0,5 a 2,5 cada 1.000 habitantes, lo cual, multiplicado por una población que es 4 veces y medio mayor, significa que cuando uno pone 3 divisiones de ejército, el otro pone 15 divisiones de ejército, de ingenieros, de tecnólogos, de matemáticos. Entonces, por más que le ponga 100% de arancel a productos tontos, la tecnología china puede avanzar porque está avanzando con una potencia en materia de generación de patentes y de nuevos procedimientos que casi no existía. En el campo que yo conozco muy de cerca, que es el de las comunicaciones, en 3G casi no tenían patentes, en 4G no habían llegado todavía, o sea, ya por el año 2008, por el 2014 en 4G ya tenían bastante, en 5G estaban por el 30%, y ahora es posible que las patentes bases, o sea, la lógica interna del sistema que después maneja el conjunto, el 60% sea de origen chino. Les están pasando por arriba en la guerra del conocimiento, no en la guerra arancelaria. Entonces, por un lado, Trump, si no identifica ese problema, que es el verdadero problema que está detrás del crecimiento de la competitividad china, esa genialidad, díchase
casi 20 años, ¿no? De no made in China, created in China. Si no identifica eso y potencia brutalmente las alianzas intelectuales para mejorar la ciencia y el desarrollo, la ciencia aplicada y la educación, sí, Susana, sí, Guillermina, y la educación, y sobre todo la educación universitaria, en algún momento China decidió multiplicar por 3 la inversión universitaria, ya por el año 2005, en un periodo, y eso es lo que justifica los resultados que tienen. Creo que Trump está actuando, poniéndole parches y poniéndole aspirinas a la enfermedad, y no se dio cuenta de que lo que él desprecia, que son los pensadores y las universidades, y bueno, algo que también nos pasa por estos pagos, está al origen de la nueva competitividad china. Contra eso no hay alianza ni arancel que lo frene. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, Enoch, absolutamente. En todo caso, me volqué a hablar sobre la cuestión de la política unilateral arancelaria de Trump, porque es el tema que nos convocó y por el cual me invitaron a hablar. Pero estoy de acuerdo con que Trump lo que está haciendo es poniendo una barrera en el final de la fila, y que hay muchos problemas anteriores. Y en esto agregaría algo todavía más inquietante. Yo creo que es un problema que se ve en Estados Unidos, pero es un problema de Occidente. Es un problema que estamos viendo también en Europa, quizás no con la misma gravedad, quizás no por las mismas razones, pero también de cierto debilitamiento de la capacidad creativa, intelectual y de innovación, y probablemente en algunos otros países occidentales, pero bueno, Europa y Estados Unidos son los dos grandes puntales de Occidente. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo y creo que tenemos un serio problema de desconocimiento de lo que está ocurriendo en China y alrededor de China hay muchos otros países asiáticos encadenados en China. Y allí probablemente, en la medida en que no se encare un modo de abordaje de la competencia entre Occidente y China, esa diferencia en favor de China se sigue agravando. Ok, gracias. Bien, ahora en la lista de preguntas está Luis Rapoport y luego le sigue Julio Dreisen. Luis, tu palabra. Era un poco agregarle algo a Enoch. Hay una maldición china que dice, bien maldición, que dice, ojalá te toquen tiempos interesantes. Bueno, a nosotros nos tocan tiempos interesantes, o sea, estamos viviendo maldición. Yo creo que ya China le ganó a Estados Unidos. O sea, las señales de ese ganar están en lo que dijo Enoch, y muy interesante lo que dijo el CEO de Apple. El CEO de Apple dijo, para loco, si no le compro a China, te van a aumentar una barbaridad, pero no poner ingenieros norteamericanos. Yo puedo juntar 5 ingenieros norteamericanos, pero la verdad que toco el timbre y en China me parecen 200, que yo 1000. En todas las áreas de conocimiento es interesante lo que pasa en el sector automotriz. O sea, los alemanes que exportaban a China ahora tratan de acordar con empresas chinas para producir autos en conjunto sobre la base de que la tecnología china y los autos chinos son mejores que los alemanes. Y poder desembarcar en algunos países con autos chinos con marca alemana, pero pese a eso también están desembarcando. Ahora en Brasil están armando una planta de autos chinos. Y así pasa prácticamente en todas las áreas. Yo creo que al final del día, incluso Taiwán va a terminar siendo chino de la forma que resultó ser chino Hong Kong. O sea, no, digamos, con un acuerdo en ese sentido, porque la diferencia,
de crecimiento y ya de poderío chino es sustancialmente mayor. Ricardo hablaba de los treasuries. Es claro que si los tipos llegan a vender treasuries, se joden. Pero si Trump llega a poner las cosas en sus extremos, con el 5% de los treasuries que tienen los chinos, bajan el precio de los treasuries y aumenta la tasa de interés, que es justamente una de las cosas que le preocupa a Trump y a todos los norteamericanos, y es al revés, bajar la tasa de interés. Y cuando ahora arrugó Trump, arrugó porque vio que bajaba la confianza en Estados Unidos justamente sobre la base de los tipos que salían de los treasuries, que por suerte no se le dio a los chinos salir de los treasuries, pues si no hubiese sido una debacle. Con esto quiero decir de que el conflicto entre Estados Unidos y China en algún punto ya está laudado, por lo que dijo Enoch, por lo que estoy comentando yo, y yo no creo que Estados Unidos pueda recuperar la hegemonía. Marchamos hacia a una hegemonía china y hay que ver el mundo desde este lado. Por suerte, yo no creo que China sea un país que termine siendo agresor. Es interesante que Estados Unidos cedió el soft power. Ahora se vio en el famoso terremoto en Myanmar y en Tailandia, que se dio el soft power a mano de los chinos. O sea, no puso ni un mango en relación al terremoto, y los chinos sí pusieron bastante esfuerzo para colaborar con... Bueno, ahí puedo contar miles de ejemplos más, pero vos los conocés mejor que yo. Creo que la conclusión es que ya China es el hegemón de nuestro planeta. Y ese es el contexto sobre el cual hay que mirar las cosas. Gracias, Luis. A tal punto es lo que vos decís, que incluso estos desaciertos de Trump recientes han incluso acercado a China, como mencioné yo el caso de Japón, a adversarios chinos, e incluso la propia Unión Europea, que estaba hasta hace un año más cerca de Estados Unidos en relación a China, y hoy está evaluando con China el modo de tener ciertas confluencias. Son célebres las discusiones en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo llegó a frenar un tratado de promoción de inversiones con China que está parado en el Parlamento Europeo, firmado por las autoridades, pero parado por el Parlamento Europeo, argumentando que no se puede firmar un tratado de promoción de inversiones con un país como China, que es autocrático, que no respeta los derechos humanos y que tiene mano de obra esclava. Pues hoy está tratando de reflotarse ese tratado entre Europa y China. Yo creo que hay un serio error de parte de Trump, incluso con una enorme dificultad para entender el alineamiento entre sus propósitos y sus medios, porque al final, buscando algo, está fomentando lo opuesto. Sí, diste otro ejemplo de la hegemonía china, ¿no? Tema Japón, el tema Corea y el tema Europa, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, yo sí, en ese sentido, Luis, yo creo que hoy la dinámica de China es mucho más veloz que la de Estados Unidos. Estaremos casi todos de acuerdo entre nosotros. Lo que no venimos es a predecir qué va a pasar dentro de 20 años. En eso yo creo que el mundo está en un escenario de disrupciones constantes. Hay un futurista americano, James Casio, que dice que aquel mundo VUCA que nosotros conocimos, volátil, incierto, y no me acuerdo cuáles eran las otras dos señales, le sucede un mundo todavía más complejo que él llama Vani, que es un mundo ansioso, impredecible, y hasta que es inentendible, dice. Bueno, no me animo a predecir lo que va a pasar dentro de 20 años, pero el escenario de hoy es ese. Bueno, yo te agrego, dentro de 20 o 30 años hay otra potencia que con capacidades, entre comillas, hegemónicas, que la India, ¿no? La India, estoy de acuerdo.
Sí, donde yo también ahí haría alguna salvedad, Luis, es qué significa hegemón. Yo creo que lo que hay son líderes, no sé si llegan a ser hegemones, pero son líderes muy poderosos. Y hoy es China. Estados Unidos tiene lo suyo, habrá que ver qué pasa también después de los 4 años de Trump, ¿no? Yo creo que Trump va a terminar con una impopularidad que generará una vuelta a la racionalidad, porque lo que está haciendo va a llevar a malos resultados. Habrá que ver si reacciona Europa, que yo la veo con una enorme dificultad para reaccionar y con una pobreza en materia de posicionamiento internacional enorme, y la evolución de la India. Estoy de acuerdo contigo, porque ahí la India además tiene instituciones occidentales, materia gris, el país más poblado del mundo. La India es un mix que en muchos casos incluso hasta puede tener mejores condiciones que la China. Pero bueno, veremos hacia dónde vamos. El fundador de la Singularity University, Ray Kurzweil, o Carswell, Singularity University es la Universidad de California que pretende ser la universidad más disruptiva del mundo. Escribió hace unos 20 años un libro que se llamaba The Singularity is Near, y ahora hace poco lo reeditó, modernizándolo, lo llama The Singularity is Nearer, o sea, está más cerca. Lo que él dice es, siempre han ocurrido en el mundo hechos disruptivos. La diferencia de la época que nos ha tocado vivir es que los hechos disruptivos ocurren cada vez con más frecuencia y entre periodos de tiempo más cortos. Bueno, hay que estar como preparado para ver cuál es el próximo hecho disruptivo que nos sorprenda. Julio, por favor. Julio Dreisen. Ok. Estoy, ya está. Ahora estoy. ¿Me escuchás ahora? Sí. Sí, Bueno, ¿cómo andan todos? Bueno, gracias por la presentación, muy buena, me encantó. Un tema disruptivo, la verdad, ¿no? Estaban hablando de la India, me la dejaron picando, gracias. Yo estuve viendo justo una entrevista del indio, del presidente del Grupo Banco Mundial, no sé si lo conocen, Sí, lo conozco. Ajay Banga, que lo mencionó Toto el otro día, Caputo, en la conferencia de prensa, le agradeció por el paquete. Y le preguntan sobre esto que estamos hablando hoy, sobre qué opina el cambio general de nivel global tras la decisión de Donald Trump sobre los aranceles, ¿no? Y él contesta, voy a leer nada más que 4 líneas, no todo, es una entrevista muy larga, pero voy a leer 4 líneas. Dice, el modelo de desarrollo global que ha dependido del traslado de empleos del mundo desarrollado al mundo en desarrollo requiere que suceda algo, o sea, que cambie. Las personas en el mundo desarrollado, está hablando obviamente de los rednecks acá, ¿no? También necesitan tener la misma esperanza y dignidad de un trabajo. No solo los negros de África, los rednecks también. Si retrocedemos en el tiempo, veremos la cantidad de acuerdos comerciales regionales y bilaterales ha estado aumentando, y la razón de esto es que las personas están tratando de encontrar un comercio en el que ambos ganen. Acá es lo que habló también Marcelo sobre el tema, el rompimiento del multilateralismo y que cada vez tenemos más tratados bilaterales. En base a esto quería hacer algunos comentarios y preguntas. Respecto de lo que dice el indio acá, el presidente del Banco Mundial, quería hacer un comentario, cada vez me equivoque, pero Marcelo, si me corregís. Si este problema de exportar empleo a China, exportar que los rednecks se queden sin trabajo y los amarillos ¿se parece o no en términos de implicancias políticas al tema de inmigración en Europa? O sea, si acá hay un sentimiento en donde Trump dice, mi electorado, que son estos tipos, los rednecks, los trabajadores americanos, están quedando sin laburo y por eso le pongo aranceles a Estados Unidos. Y algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, donde bloqueó la inmigración. Único comentario sobre lo que no es Argentina. Ahora voy a hacer una serie de preguntas sobre Argentina, para que me corrijan, no soy experto en el tema. La nueva derecha veo un relacionamiento que no es por países ni por partidos políticos, nos relacionamos porque somos héroes, titanes, los mejores del mundo, lo que sea,
excelentes trabajos hacemos. Y eso es Milei y Trump. Marcelo se la pasó comentando sobre que esto va a ir con relaciones así personales, bilaterales. No sé si no estamos bien posicionados. Punto 1. Punto 2. Si nosotros terminamos después de toda esta ronda teniendo un arancel más bajo que los restantes países del mundo en promedio, ¿no será que tendremos una oportunidad para que algunos, no todos, algunos de nuestros productos industriales que antes no podrían entrar a Estados Unidos sí puedan hacerlo? Yo personalmente conozco el caso de las grúas que se fabrican acá en Argentina, las grúas de puerto, las grandes, ¿no? Para containers, que los Estados Unidos ya hace tiempo que no quieren comprarle a los chinos y empezó a haber una oportunidad para las grúas argentinas. Antes de todo este lío, estoy hablando de hace 2 años. Tercer punto. Los insumos a Estados Unidos le van a ser más caros, obviamente, porque va a estar comprando los insumos de Asia donde sea más caros. Por lo tanto, nosotros en terceros mercados también deberíamos estar mejor posicionados respecto de Estados Unidos para los productos americanos, respecto a los productos americanos, perdón. Cuarto, los exportadores que hoy exportan a Estados Unidos, esto lo dijo Marcelo, lo tenía pensado, pero lo dijo Marcelo, creo. Los que exportan a Estados Unidos van a tener un mercado muy importante donde ya no van a poder entrar. Por lo tanto, van a venir acá y nos van a exportar más barato. Se dijo más volumen, pero yo lo estoy interpretando por otro lado. Estoy diciendo que vamos a traer insumos más baratos del resto del mundo, vamos a ser más competitivos. Y última pregunta, se habló de empresas globales. Yo no sé, lo primero que se me ocurrió acá es, si Argentina puede exportar a Estados Unidos al 10%, y China o Japón pareciera lo del 30%, simplificar, los números no son números ciertos lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que Toyota, que ya está en Argentina, no va a venir a multiplicar por 10 la producción en Argentina y vamos a tener un boom de inversión extranjera directa en la Argentina? Gracias. Bueno, gracias Julio. Muchísimo como para que yo pueda responder o opinar sobre todo eso. Algunas pequeñas acotaciones. En general coincido con mucho. Primero, sobre los rednecks y los trabajadores americanos y la inmigración. Yo ahí veo una paradoja. La verdad es que Estados Unidos y en general los países europeos no han tenido un problema de pérdida de empleo. En realidad son países que se han tecnologizado, se han globalizado y no han perdido empleo. Lo que han tenido es una pérdida del viejo empleo tradicional, industrial, que era manufacturero y que era mucho más cómodo. Uno no tenía que estar con el estrés de andar cambiando de trabajo cada 3 años o cada 4 años y andar reconfigurándose en términos de sus skills. Pero no es que se ha perdido trabajo. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en el 4%. En todo caso, eso es más objetable, o sea, es más imputable a la revolución tecnológica que a la globalización. Yo creo que ahí Trump se equivoca al creer que cerrando la economía americana va a volver a tener los viejos trabajos manufactureros que hoy se robotizan. Y ahí veo un error de enfoque. Segundo, con respecto al bilateralismo y yo creo que la Argentina efectivamente tiene que iniciar una política de relaciones bilaterales o entre 3 o 4 países para una inserción internacional que ya no será global, pero que tendrá que mejorar. Hoy la Argentina tiene muy pocos socios en el mundo, básicamente uno que es Brasil, que es un socio muy peculiar, porque es un socio con el cual tenemos demasiadas diferencias, es un socio con el cual hemos ido reduciendo importancia relativa recíproca. Hace 20 años Brasil era más del 20% de las exportaciones argentinas, hoy es poco más del 10%. Y me parece que hay que salir a buscar socios bilaterales. Quizás Estados Unidos, como estás diciendo, puede ser uno, si nosotros tenemos una relación privilegiada y dentro de esa discriminación de hijos y entenados que va a tener Estados Unidos, si es que prevalece el escenario 2 de los que yo mencioné, bueno, para Argentina puede ser una buena oportunidad. Y eso se vincula con algo de lo que dijiste al final,
quizás pueden empezar a venir empresas multinacionales de la Argentina para trabajar desde la Argentina entrando en los Estados Unidos, en la medida en que tengas menos trabas que para entrar desde otros lugares. Ahora, ahí advertiría, la Argentina también tiene que hacer esfuerzos que no solamente en materia de políticas, de regulaciones, de macroeconomía debe llevar adelante, sino en términos de recursos humanos y mesoeconomía, que hoy para las empresas no es un tema menor. O sea, no es cuestión solamente que vengan a invertir acá, hay que trabajar mucho en capital humano, en infraestructura, en condiciones que van más allá de las reformas macroeconómicas que están en marcha, que están, en mi opinión, en algún plano bien orientadas, pero que requieren mucho más. Bien. Enoch Aguiar quería complementar su participación. Enoch. Sí, sobre la India. Para hablar del corazón del desarrollo futuro, que es efectivamente la inteligencia, lo que hoy llamamos inteligencia artificial, pero que es el máximo desarrollo posible del software y de la superconectividad, ¿no? La supercomputación y la superconectividad son los dos elementos que batallan más que 10 portaaviones en el mundo. Entonces, tenemos un escenario que me parece que podría ser interesante, en donde Rusia no juega allí, juega fundamentalmente China y pelea contra los Estados Unidos. Ninguno de los dos van a abrir sus compuertas más allá del hall de entrada de sus tecnologías profundas. Ahora, sí sería muy interesante, como sucedió hace un mes en Francia, se dieron la mano Modi y Macron en una semana sobre la inteligencia artificial. Yo lo digo absolutamente en serio. Sí, me parece que la cosa más inteligente que se podría hacer en este momento para equilibrar este duopolio, que además es un duopolio beligerante, porque inteligencia artificial es lo mismo que capacidad de ciberataque aumentada por 100, ¿sí? Básicamente las mejores innovaciones en la inteligencia artificial son de ciberataque y de ciberdefensa. El resto viene por añadidura, ¿no? Pero es básicamente un problema de guerra. Ahora, si hubiera una alianza específica en materia de desarrollo conjunto de India y Francia, India arrastrando sus 1.400 y un poquito más de millones, más que China esta vez. India y Francia tienen dos características, que son dos países nucleares autónomos, ¿sí? Más fuertemente Francia por tener sus submarinos en despliegue en cualquier zona del mundo, pero India también tiene ese mismo rango, esa misma capacidad de hablar fuerte que no tienen otros países. Entonces, teniendo esas características comunes que tienen por otro lado autónomamente Rusia y China en el campo nuclear, si hacen una alianza científico-tecnológica de alto nivel en materia de inteligencia artificial, alcanzan un mundo de 2.000 millones de personas, no está tan adelantada India como lo está China en materia de inteligencia artificial, pero puede estarlo, tiene todas las condiciones para hacerlo, y sería un núcleo que sería altamente interesante para todo el resto de la humanidad, porque China se va a encerrar en los temas de seguridad. Además, efectivamente, China espía lo que sea, donde sea, lo que fuera. También lo hacen los Estados Unidos. Este núcleo, en cambio, parece ser que podría ser mucho más interesante y generar en el eje del desarrollo económico futuro, que es, como decíamos, hipercomputación, con el nombre de moda que tenga, inteligencia artificial o lo que fuera, ¿no? Hipercomputación e hiperconectividad, un eje que equilibre a los otros dos que en este momento están solamente en miras hegemónicas. Este sería un eje no hegemónico, pero con igual capacidad de creatividad y de desarrollo. No sé cómo lo ves, Marcelo, pero sería mi propuesta en este momento para reequilibrar el desorden tecnológico mundial que está comprometido no solamente, porque está comprometido en una guerra primero y guerra económica después. Lo veo como algo muy positivo y lo asocio con algo que mencioné antes. Hubo una serie de cosas que tenía previsto decir, pero no dije para no abusar en el tiempo. El mundo abandona el multilateralismo y va hacia las relaciones bilaterales o
plurilaterales, o sea, de 4 o 5 clubes de amigos, me gusta llamarlo a mí porque no encuentro la palabra adecuada. Esos clubes de amigos están formados por países que van creando acuerdos, que van celebrando acuerdos, y el Banco Mundial dice que ya no existen más los Free Trade Agreements, los tratados de libre comercio, sino que ahora existen los Deep Trade Agreements, que en realidad son acuerdos en los cuales hay mucho más que comercio, y a través del comercio se integran las fuerzas generales de los países, incluyendo la ciencia y la tecnología, la generación de servicios, hasta la integración de instituciones comunes que van permitiendo el desarrollo de respuestas generales. Por ejemplo, en materia de formación de recursos humanos o de aliento a la inversión o de geoestrategia. Entonces, el Banco Mundial empieza a hablar de Deep Trade Agreements en lugar de Free Trade Agreements, porque dice los Free Trade Agreements eran meros acuerdos de bajar aranceles. Eso ya es lo menos relevante en el mundo. Bueno, los aranceles han dejado de ser relevantes en el mundo salvo para Trump. Y asocio aquello con esto que estás planteando, Enoch. Creo que es muy probable que el debilitamiento de Estados Unidos, que por lo menos durante los 4 años de Trump entiendo que va a ocurrir, porque Estados Unidos no solamente está generando políticas desacertadas, sino que lo está haciendo de una manera muy hostil. Estados Unidos podría plantear claramente, miren, yo creo que hay desigualdad de condiciones, yo creo que a mí me tratan injustamente, unfair, porque yo tengo bajos aranceles y ustedes tienen altos aranceles, porque yo tengo una economía con instituciones que tengo que pagar sus costos y ustedes tienen mano de obra esclava, porque ustedes tienen como una economía negra y yo tengo que pagar mi economía institucionalizada. Pongamos que todo eso fuera verdad. También es cierto que Trump lo podría plantear de una manera amigable, convocar a los demás a negociar. Y Trump además lo está haciendo de una manera tan hostil que hace todavía mucho más complejo el escenario. De modo que yo creo que lo más probable es que empiecen a aparecer marcos de relacionamiento entre países, ejemplo, la India y Francia que está mencionando, y muchos otros. Hace poco estuve en el Reino Unido y me decían algunos defensores del Brexit, es la oportunidad para nosotros que estamos afuera de la Unión Europea para empezar a acordar este tipo de cosas. Y de hecho muchos de estos Deep Trade Agreements los ha celebrado el Reino Unido después que se fue de la Unión Europea. El Reino Unido es el país que más tratados de integración recíproca ha firmado en el mundo en los últimos 5 años, justamente después que se fue del Brexit. Y creo que es probable que el mundo empiece a reaccionar en la generación de clubes de amigos desde esta perspectiva, no desde la perspectiva meramente de la integración para bajar trabas en frontera. Y esto es lo que ya está ocurriendo según esta nueva definición del Banco Mundial de los Deep Trade Agreements, que es mucho más que trade. Bien. Es más linda la tuya, club de amigos, pero bueno. Sí. Bueno, porque en realidad lo que están haciendo es generando instituciones comunes para invertir, generar estrategia, planificar, desarrollo y tecnología, y por supuesto también comercio e inversiones. Pero en realidad si uno mira las disciplinas que están formando parte de estos acuerdos, son cada vez más, se integran con cada vez más disciplinas y bueno, plantean instituciones comunes. Por eso a mí me gusta hablar de club de amigos. El del Banco Mundial que yo mencioné dijo eso exactamente, dijo el multilateralismo no existe más. Hay tratados ad hoc especiales bilaterales entre países, o sea, lo cortó directamente lo que estás expresando vos, Marcelo, exactamente lo mismo. Exactamente. Y yo lo conozco a Jay Banga porque yo pertenezco a una organización que se mencionó cuando se me presentó, la International Chamber of Commerce, que es la Asociación Mundial de Empresas, la Asociación Mundial del Sector Privado, el organismo global del sector privado. Y Ajay Banga fue el presidente de la International Chamber of Commerce hasta hace 3 años. Y he hablado de estas cosas con él. Y él hace rato que viene planteando, claro, con su visión de indio, los indios quieren no estar ni con unos ni con otros y quieren un escenario más atomizado porque allí es donde más poder tienen. Pero él lo cree firmemente y ahora desde el Banco Mundial probablemente lo promueva. Y esto de la idea de los Deep Trade Agreements está como planteo del Banco Mundial incluso antes de que Ajay Banga sea su presidente. Pero él le da, disculpa que intervenga porque tiene que ver con lo que están diciendo y tiene que ver con este tipo y lo que están hablando del tema específico. Él le da un poco la razón
a Trump me llama la atención, la verdad, siendo el presidente de un organismo multilateral como el Banco Mundial, cuando dice no pueden sufrir tanto los obreros, los trabajadores de los países desarrollados. Ellos también se merecen pasarla bien, algo así, no me acuerdo la palabra exacta, pero lo Sí. cité antes, ahora no lo estoy citando. Me llamó la atención que un tipo de un organismo multilateral diga, pobrecito los trabajadores de un país desarrollado, basta de ocuparnos de los trabajadores de los países en desarrollo. Lo está diciendo Sí, en blanco y negro, no en gris, lo dice en blanco y negro. sí, sí. Yo no sé por qué dice eso él. Eh, no lo sé, no quiero conjeturar. Lo que sí insisto es, no es verdad que el mundo desarrollado perdió empleo con el desarrollo tecnológico. Y los países más tecnologizados de Occidente son países con tasa de desempleo muy baja. El problema es que el mundo perdió un empleo más confortable y ha logrado un empleo más estresante, con una necesidad de reconversión constante, con cambios de instituciones para las cuales uno trabaja muy frecuentes, y yo creo que eso es más un problema de la evolución tecnológica, que es una cuestión para conversar en otra reunión, que de la globalización en sí. Y eso creo que es algo que Trump no está advirtiendo. Y si su electorado no es el que vos estás hablando, sino que es un electorado de trabajadores muy poco calificados. Bueno, esa gente probablemente está disgustada con el tipo de trabajo que tiene. En Estados Unidos, insisto, el desempleo es el desempleo friccional, el 3-4%. Por lo tanto, hay muy poca gente que no tiene trabajo. Eh, Ahora, esa gente tiene trabajos que le satisfacen mucho menos de lo que quisieran. Mi pregunta es cómo se soluciona eso. Yo creo que acá hay un problema dramático, que es el impacto de la evolución tecnológica en las condiciones de vida social, en el empleo, incluso en muchos otros planos. Por ejemplo, la política. Yo creo que hoy el Estado Nacional, y esto no lo planteo como un postulado, sino como una descripción, está en crisis precisamente porque la sociedad es mundial y la sociedad es global. Y hoy, antes, el Estado Nacional contenía. Pertenecíamos a un ámbito social que estaba delimitado por el Estado Nacional, y pertenecíamos a ámbitos en los cuales convivíamos con el vecino, con el padre el compañero de mi hijo del colegio, y hoy convivimos a través de WhatsApp con gente que piensa igual que nosotros, sea que vive en Bogotá o en Madrid. Y entonces nos retroalimentamos en grupos de pertenencia por valores que van más allá de los geográficos, y eso está generando problemas también en la política, eh, como lo está generando en la revolución tecnológica en el tipo de trabajo, o como lo está generando en muchos otros planos, instituciones en crisis como las educativas. Yo dirijo una maestría en la Universidad Tecnológica, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del ITBA, la universidad privada tecnológica más calificada de la Argentina. Hicimos un relevamiento a través de cuál es el principal medio a través de los cuales los alumnos se informan o se educan. YouTube. Conferencias, da mucho más que lo que perciben en la universidad, en la escuela, lo que leen. Entonces, yo creo que la revolución tecnológica está generando muchos problemas, también muchos beneficios, las dos cosas, como cualquier creación humana, y muchas veces a la globalización se le imputan defectos que a lo mejor hay que buscar no solo en la globalización. Y la revolución tecnológica creo que todavía no está suficientemente analizada en ese sentido. Y si los trabajadores a los que mencionás de Trump son los menos calificados, cerrando la economía americana, Trump no va a volver a conseguir los trabajos de ensambladores en las automotrices de Detroit que había hace 30 años, porque los autos no se hacen más así. Probablemente los autos en breve serán eléctricos, tienen cada vez menos partes mecánicas, son computadoras con ruedas, y ese tipo de trabajo no existe más. El problema no es que se fue, es que no existe más. Y si existiera, estaría a mano de robots. Por lo que yo creo que es un tema mucho más complejo que el mero traslado de nos roban los empleos y se los llevan a Pakistán. Me parece que es mucho más complejo. Ricardo Mazorín, por favor. Gracias, gracias a Perdón, Martín. Ricardo, que te estamos haciendo esperar porque nos pusimos a dialogar entre los previos. No, por favor. Te agradezco mucho la intervención en este debate. Ha sido muy ilustrativa para mí. Vuelvo a un tema que lo tocó Luis Rapoport, es el tema de la hegemonía, ¿no? El orden de posguerra, que nació en Bretton Woods y siguió, se basaba
en la existencia de un hegemón. Era Estados Unidos, ¿correcto? Había salido de la guerra sin daños materiales, tenía la moneda universal, el intercambio se hacía en dólares y las organizaciones multilaterales dependían de Estados Unidos. En realidad, el financiamiento básico venía de los Estados Unidos. A esto se sumaba la abrumadora capacidad militar de los Estados Unidos. Y durante todo este periodo, de la década de 40 en adelante, final de la Segunda Guerra Mundial, no hemos asistido a ningún conflicto internacional que involucrara a las grandes potencias. Decía, el hegemón era el que regulaba esto. A veces humillando a potencias menores, como ocurrió en la década del 50 con el canal de Suez, ¿no? Con Francia e Inglaterra, obligándolos a retirarse. La pregunta es, cuando se habla de la nueva economía mundial, si no hay un hegemón que organice y establezca las reglas de juego y sea el árbitro en los conflictos mundiales, la pregunta es a qué mundo vamos. Si China no quiere ser el hegemón, por lo que entendí, Luis Rapoport cree que es el hegemón ya. Yo creo que para ser el hegemón China necesita reunir los requisitos de un hegemón, que es una abrumadora capacidad militar que le permite intervenir en todos los escenarios, en cualquiera de los escenarios que se planteen conflictos, una moneda que sea la moneda de intercambio, esto es lo que nació en Bretton Woods, ¿no? Y un sistema financiero como el que tiene Estados Unidos. Mi pregunta es, si no hay un hegemón que tenga esas características, ¿cuál es el mundo al que vamos? ¿Es un mundo de anarquía? Porque los tratados entre socios, o no sé cómo se llamaban, club de amigos, alguien lo llamó acá, está muy bien, pero eso es un tratado entre los clubes de amigos. Esto no elimina la posibilidad de conflictos internacionales de diferente tipo y no elimina tampoco la necesidad de un soft power que concurra a resolver algunos problemas de crisis humanitarias, etc. Mi pregunta es, ¿cuál es el mundo? Uno puede conjeturarlo, obviamente, ¿no? Pero la intervención de Trump en un intento de reordenar el mundo lleva a una visión anárquica de este mundo. Sin hegemón no sabemos en qué mundo vamos a vivir y cuáles son las consecuencias de esto. Y acá termino mi exposición y es una pregunta. La Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, dejó enseñanzas, ¿no? Estas enseñanzas de alguna manera se concretaron en una nueva arquitectura internacional. El mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial fue un mundo donde los conflictos fueron permanentes y terminó en lo que terminó en un desastre mundial, con la crisis del 30 de por medio, en una enorme depresión, etc. Y dio lugar al nacimiento de regímenes que ya conocemos, como fueron los regímenes fascistas, el nacionalsocialismo en Alemania, Franco en España, etc. ¿Cuál es tu conjetura respecto al mundo al que vamos si esta política de Trump se profundiza, ¿no? En el escenario que esto se profundice. Esta es la pregunta, sé que se puede conjeturar y es muy difícil, pero quería hacerla. Es una de mis preocupaciones. Gracias Marcelo. Ricardo. Gracias, Ricardo. Menuda pregunta. Volviendo a lo que intercambiamos con Luis más temprano, yo creo que China hoy es un líder, pero no es un hegemón. Porque un hegemón prevalece, domina e impone condiciones. China compite, te gana, pero no te impone condiciones. A nivel de estructuras internacionales. Ahora, yo creo que el mundo está en pleno proceso de transición y con franqueza no tengo respuesta a tu pregunta, Ricardo. No sé hacia dónde va. No me imagino cuáles son las condiciones de organización de una nueva estructura de gobernanza mundial. No me la imagino. Me parece que hay cambios sustanciales y que sobre todo la revolución tecnológica hoy hace que sea muy difícil organizarlo desde la política, lo cual no quiere decir que no se tenga que organizar desde la política, se va a organizar desde la política, pero hoy el gran desafío de la política fue siempre lo que tuvo más poder desde el punto de vista fáctico, era lo que tenía más fuerza. Resulta que hoy la política está teniendo enorme dificultad para regular casi todo. Hoy no se pueden contener las pandemias,
el conocimiento se dispersa a través del mundo, a través de Internet, sin ningún control de los ministerios de educación. Amazon y Alibaba y Mercado Libre, más caro, más barato, perforan cualquier frontera económica. Las sociedades, a mí me gusta hablar de las sociedades smartphoneizadas. La gente pertenece a comunidades dentro de WhatsApp y se retroalimenta en sus valores o en sus ideas, esto del sesgo de confirmación, quizás coincidiendo más con alguien que vive en Madrid que con su vecino del departamento de la puerta de al lado. Por lo tanto, eso genera mucho más descontento político. A mí me dijo hace un par de años un importante empresario chileno, un poco más de un par de años, antes de que ganara Boric. Me dijo, va a ganar Boric. El señor era un conservador, es un conservador, y me dice, porque mis hijos van a votar a Boric. Me dice, porque yo les explico a ellos lo duro que fue para Chile llegar hasta acá, y ellos me dicen, sí, pero yo quiero ser Alemania. ¿Y por qué quieren ser Alemania? Y porque lo ven en Internet. Los ámbitos de pertenencia son digitales, la sociedad está digitalizada y todo eso perfora la política y eso genera probablemente muchos de los descontentos que tenemos hoy, porque además la política tiene menos capacidad de respuesta, porque las empresas se mudan y todo es cada vez menos controlable. Por lo tanto, yo veo un escenario muy complejo y no sé cómo se va a imponer ese nuevo orden global. Seguramente ocurrirá a través de algún acuerdo entre países que, como en Bretton Woods, ocurrió, es cierto que ocurrió después de que algunos ganaron y otros perdieron, pero seguramente ocurrirá. Ahora, ¿qué motiva que se pongan de acuerdo? No lo sé, porque hoy estamos en un escenario muy parecido a la Primera Guerra Mundial, de competitivismo y de donde cada uno quiere sacar su propia ventajita, de enorme desconfianza entre los países, de mucha búsqueda de la competencia y la prevalencia por sobre la cooperación. Yo no veo un escenario cercano a la imposición de un nuevo orden mundial. Yo me imagino, por ahora, un escenario de desorden, de no régimen, como mencioné al principio, lo cual a mí me preocupa mucho. No lo estoy planteando como un postulado ideal, lo estoy planteando como algo que veo que ocurre y no me imagino cómo termina. ¿Cómo aparece ese nuevo régimen dentro del cual nos movamos todos, como tuvimos hasta inicio del siglo XXI, hasta la caída de las Torres Gemelas, si ustedes quieren? No me lo imagino, todavía no lo sé, porque han cambiado demasiadas cosas. Empezando por la caída de las Torres Gemelas, que ni siquiera fue producida por otro Estado. Hoy está privatizada hasta la guerra. Es muy complejo el escenario. Entonces no me imagino cómo termina. Bien. Luis Rapoport quiere complementar su exposición, su pregunta, y yo les propondría que con esto demos, luego de Luis y la contestación de nuestro amigo Marcelo, demos finalización, porque si no, cada vez que lo invitemos a Marcelo, va a buscar alguna explicación, algún pretexto para no venir, porque va a decir, no, es una expoliación, no termina nunca, me hacen millones de preguntas. Y Marcelo es amabilísimo, pero creo que si insistimos más, yo creo que algo malo nos va a ocurrir. Luis, adelante. No, es simplemente un comentario a Mazorín. Si prima la racionalidad, en algún punto se tienen que encontrar Estados Unidos con China y más o menos llegar a una serie de acuerdos de la gobernanza global. Pero bueno, como vivimos en tiempos interesantes, igual que Marcelo, no, para nada tengo certeza. Lo que sí tengo es una certeza, y es que el principal límite para un acuerdo entre Estados Unidos y China lo pone Estados Unidos. Pues la cultura norteamericana, bueno, pero además pasó desde la guerra del Peloponeso, de las guerras médicas y qué sé yo, y es que el viejo hegemón le cuesta laburo soltar la chancleta, ¿no?
ese comentario, digamos, nada más. Lo que pasa es que, claro, con armas nucleares no se jode, y yo creo que digamos, tiene que haber cambios culturales en Estados Unidos para eso. Vos sabés, Luis, que yo creo que si no Trump, hay mucha gente dentro del gobierno de Trump que está pensando en que Estados Unidos y China van a terminar acordando un nuevo orden mundial. Y lo que pasa es que Trump cree que lo va a lograr imponiendo las condiciones a través de la dureza extrema a la cual él se sube y va a obligar a China a venir a negociar. Por eso Trump desprecia tanto el orden del siglo XX. Trump desprecia la OTAN, desprecia la Unión Europea, desprecia la Organización Mundial de Comercio. Y por eso Trump tiene una mirada sobre Rusia mucho más benévola que la que tiene Occidente, porque en realidad Trump está pensando, bueno, ¿quiénes son los poderosos acá? Bueno, entre los poderosos nos tenemos que juntar. Y yo me imagino que Trump, y si no él, alguien alrededor de él está pensando en un nuevo acuerdo, en un nuevo orden, básicamente entre Estados Unidos y China, del cual participen otros, más simpáticos o menos simpáticos para nosotros, incluyendo Rusia. Porque él está viendo un mundo más de poderosos que hay que juntar. Lo que pasa es que él cree que lo va a juntar a partir de ponerse una postura extrema y de enorme fortaleza y de gran capacidad de daño, y que los va a obligar a venir al pie. Pero yo creo que lo que está buscando, y de hecho, insisto, durante la primera presidencia Trump firmó 2 acuerdos con China, 2 acuerdos con Xi Jinping, uno acá en Buenos Aires, en el G20. Así que lo que no sé si lo va a lograr. Tampoco creo que Trump sea el hábil líder mundial que pueda lograrlo, pero yo creo que eso está dentro del pensamiento de mucha gente dentro del gobierno de los Estados Unidos actual. No sé si lo van a lograr, y a veces me da miedo el modo en el cual proceden. Una cosa son los propósitos y otra cosa son los medios. Y bueno, yo les agradezco la invitación. Para mí es un lujo, no, en lo más mínimo me he sentido superado por el tiempo, la cantidad de respuestas que me han exigido. Sí me han exigido pensar con algunas profundidades a las cuales no es fácil llegar. Un lujo para mí. La verdad es que un honor haber sido convocado. Les agradezco mucho. Gracias por las intervenciones de todos y a disposición. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Un abrazo grande. Muchas gracias. Seguramente vas a volver a ser invitado a medida que los acontecimientos evolucionen, y veremos dónde estamos para volver a rediscutir estos temas. La desventaja de que hayan grabado es que probablemente la próxima vez que me inviten diga cosas opuestas a las que dije ahora, porque el mundo es está probable, tan... pero en un mundo incierto como este tenemos más interrogantes que respuestas, así que es totalmente legítimo. Te agradecemos mucho, Marcelo. A ustedes. En 2 meses te invitamos de nuevo, porque seguramente cambió todo. La ventaja es que uno no tiene el riesgo de repetirse en ese caso. Les aviso que el secretario del Tesoro ha dicho que Argentina debería, en cuanto tenga dólares suficientes, repagar el swap chino. Esto es público ya. Veremos cuándo tiene los dólares lo suficientes para repagar el swap chino, pero parece ser una de las condiciones que impone Estados Unidos en la relación con Argentina, ¿no? Si nos lo dan. Bueno. ¿Y vamos a poder usar los dólares del Fondo Monetario para repagar el swap chino? No, esos son para intervenir en el mercado, no para repagar a los chinos. Y bueno, entonces, viste que tiene que hacer lo mismo que hizo el fondo, prestar más para que podamos pagar la otra deuda. La pregunta es si no lo va a poner Scott Bessent a esos dólares para repagar el swap chino. No lo descartaría. Claro. Perdón, bueno. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste que...? Y si no lo va a poner el Tesoro de Estados Unidos, esos dólares. Se hablaba de la facilidad de Uruguay, la misma que le dieron a Uruguay que se podría dar a Argentina. Estaban hablando de eso. No lo descartaría, lo cual para la Argentina le generaría una incomodidad geopolítica no menor, pero bueno, eso es otro tema. Eso lo charlamos otro día. Gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te dejamos en libertad. Muy amable. Gracias.